Harold y Margaret Thompson llevaban casados 53 años cuando sus hijos decidieron que eran demasiado problemáticos como para tenerlos cerca. La notificación de desahucio llegó un martes por la mañana, entregada por un nieto que no podía mirarlos a los ojos. Sin ningún otro lugar a donde ir y con unos cheques de la Seguridad Social que apenas cubrían la comida, cargaron sus pocas pertenencias en la oxidada camioneta de Harold junto con su Golden Retriever de 10 años, Belle. 3 días después, lo encontraron. Una choza destartalada a las afueras de Cedar Falls, olvidada por el tiempo y abandonada por la esperanza. El techo tenía goteras, las ventanas habían desaparecido y las malas hierbas crecían a través de las grietas de los cimientos. Pero era suya y Harold vio algo que todos los demás habían pasado por alto. «Podemos arreglar esto, Maggie», susurró, con sus manos curtidas ya planeando las reparaciones. Pero lo que descubrirían en el interior cambiaría todo lo que creían saber sobre empezar de nuevo. Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Harold Thompson había sido carpintero durante 42 años antes de que la artritis le obligara a jubilarse anticipadamente. Margaret había pasado 35 años como enfermera en el Cedar General Hospital, atendiendo a pacientes que le recordaban a diario que envejecer era un privilegio negado a muchos. Juntos habían criado a 3 hijos en una modesta casa de 2 pisos en Elm Street, creyendo que el amor y el sacrificio se verían recompensados con respeto y cuidados en sus años dorados. Se habían equivocado. La notificación de desahucio la había firmado su hijo mayor, David, que ahora era el propietario de la casa por la que habían pagado durante décadas. «Son negocios, papá», les había explicado durante la llamada telefónica que destrozó su mundo. «El valor de las propiedades ha subido y tenemos que sacar provecho de la inversión. Hay una bonita residencia asistida al otro lado de la ciudad. Las tarifas son muy razonables, pero no lo eran para personas que vivían de la seguridad social». Y Harold y Margaret se negaron a convertirse en otra estadística más de un sistema que almacenaba a los ancianos como muebles desechados. Así que empaquetaron lo que cabía en la camioneta Ford de 1987 de Harold. El juego de anillos de boda de Margaret brillaba bajo el sol de la mañana mientras ella envolvía con cuidado los pocos tesoros que le quedaban y se alejaba del único hogar que había tenido. Los nietos siempre la habían conocido. Belle había estado allí, compañera constante durante todo ese tiempo. Su pelaje dorado ahora estaba salpicado de gris, pero su lealtad era inquebrantable. Parecía comprender la gravedad de su situación, permaneciendo cerca y alerta mientras pasaban 3 noches durmiendo en la cabina de la camioneta. La espalda de Harold gritaba por el espacio reducido, mientras Margaret intentaba hacer camas con viejas colchas en la caja de la camioneta. Cedar Falls apareció en su tercer día de vagabundeo, una ciudad que el tiempo había olvidado. La calle principal se extendía a lo largo de 6 manzanas, la mitad de los escaparates estaban vacíos y los carteles descoloridos por los años de sol. Una cafetería llamada Mel's parecía que aún servía café, y una pequeña tienda de comestibles exhibía productos que habían visto días mejores. El poste de la barbería no había girado en décadas, y el cine mostraba carteles de películas de hacía 2 años. Era exactamente el tipo de lugar donde 2 ancianos y su perro podían desaparecer sin que nadie se preocupara lo suficiente como para hacer preguntas. La cabaña se encontraba en las afueras del pueblo, donde las carreteras asfaltadas daban paso a la grava y la esperanza daba paso a la desesperación. Harold la vio primero, una estructura tan destartalada que apenas podía considerarse un refugio. El techo se hundía como los hombros de un anciano cansado y las tablas colgaban de las paredes como dientes rotos. Las ventanas estaban vacías. Sus cristales habían sucumbido hacía tiempo a las tormentas y las piedras. Las malas hierbas habían invadido los cimientos, creciendo a través de las grietas que delataban años sin mantenimiento. «Mira ese lugar», susurró Margaret, pero Harold ya estaba deteniendo la camioneta. Belle saltó de la cabina con una energía sorprendente y su nariz inmediatamente investigó los olores que contaban historias de abandono y posibilidad. Rodeó el edificio 2 veces antes de sentarse en lo que alguna vez pudo haber sido la puerta principal, moviendo la cola con el primer entusiasmo que había mostrado en días. Harold caminó lentamente por el perímetro, y su ojo de carpintero vio más allá de la decadencia hasta los cimientos. Los cimientos eran de piedra sólida, construidos para durar por alguien que entendía que el buen trabajo perdura.
La estructura era de roble, madera pesada que había resistido décadas sin perder su integridad. La línea del techo era recta a pesar de las tejas combadas, lo que sugería que la estructura podía salvarse con la atención adecuada. Los cimientos están bien, Maggie dijo, pasando las manos por las paredes exteriores. Muy bien. Alguien construyó este lugar para que durara. Margaret se unió a él en la entrada principal, pisando con cuidado las tablas sueltas. Por lo que parece lleva años vacío. Quizás eso es exactamente lo que necesitamos, respondió Harold. Un lugar que nadie más quiere, donde nadie más nos molestará. Pasaron la tarde explorando, Harold tomando notas mentales sobre las reparaciones, mientras Margaret evaluaba el espacio en busca de habitabilidad. El interior era más grande de lo que parecía desde fuera, con 2 habitaciones que podían servir como dormitorio y sala de estar, y un espacio que podría convertirse en una cocina con las tuberías adecuadas. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con la chimenea intacta, lo que prometía calor durante los fríos meses que se avecinaban. Al caer la tarde, volvieron a acampar en la camioneta, pero por primera vez en días durmieron con algo parecido a la esperanza. Belle se acurrucó entre ellos, su presencia un recordatorio de que la familia puede adoptar muchas formas y que, a veces, el amor más leal proviene de las fuentes más inesperadas. Mañana Harold decidió que comenzarían la tarea de construir un hogar a partir de los restos del sueño de otra persona. Harold se despertó con el amanecer, con las articulaciones protestando por otra noche en la cabina del camión. Margaret ya estaba despierta a su lado. Su formación de enfermera le había enseñado a funcionar con poco sueño cuando las circunstancias lo exigían. Belle se estiró y bostezó desde su lugar entre ellos, y luego se dirigió con paso firme a la puerta trasera del camión, con una intención evidente. «Bueno, chica», dijo Harold, bajando la puerta trasera para que Belle pudiera saltar. «Veamos con qué nos encontramos aquí». A la luz del día, la cabaña parecía aún más desesperada que la noche anterior. Las enredaderas habían invadido parte de las paredes exteriores y los escalones de la entrada se habían podrido por completo, dejando solo los bloques de piedra que los sostenían. Pero Harold llevaba 4 décadas mirando más allá de los problemas superficiales para ver el potencial. Y lo que vio aquí fue una estructura que quería ser salvada. La puerta principal colgaba torcida de unas bisagras oxidadas, pero se abría con solo un pequeño esfuerzo. En el interior, la luz de la mañana se filtraba a través de los marcos vacíos de las ventanas, revelando un espacio que estaba sorprendentemente limpio, teniendo en cuenta que estaba abandonado. Alguien había barrido el suelo antes de marcharse y las paredes, aunque manchadas por los daños causados por el agua, estaban en buen estado estructural. Margaret fue la primera en darse cuenta de que había una tabla suelta en la esquina más alejada que no encajaba bien con las demás. «Harold, mira esto». Belle también lo había notado y olfateaba alrededor de la tabla con un interés inusual. Harold se arrodilló con cuidado, con sus rodillas artríticas crujiendo, y aflojó la tabla con los dedos. Debajo había una pequeña cavidad, y en su interior había una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Su superficie estaba polvorienta, pero intacta. Margaret la levantó con cuidado, sintiendo su peso. Alguien había escondido esto aquí. La caja no estaba cerrada con llave, solo asegurada con un sencillo pestillo de madera que se había hinchado con la humedad del paso del tiempo. Harold lo soltó, y Margaret abrió la tapa para revelar una colección de papeles, fotografías y cartas atadas con una cinta descolorida. La primera fotografía mostraba a un hombre y una mujer de pie frente a la cabaña, pero la cabaña de la foto tenía un aspecto completamente diferente. El techo era recto y nuevo, y las paredes estaban recién pintadas de blanco con ribetes verdes. Un jardín florecía junto a los escalones de la entrada, y la pareja sonreía con la satisfacción de quienes han construido algo con sus propias manos. «James y Ruth Henley», leyó Margaret en el reverso de la fotografía. 1987. Las cartas estaban dirigidas a James Henley, y, mientras Margaret las leía en voz alta, comenzó a surgir una historia. James había sido un veterano como Harold, que había venido a Cedar Falls en busca de paz después de años de guerra. Ruth había sido una profesora que creía que el hogar era algo que se creaba, no algo que se heredaba. Juntos habían tomado esta estructura abandonada y la habían transformado en su santuario, pero la vida tenía otros planes. Las cartas hablaban de la enfermedad de Ruth, de las facturas médicas que consumían sus ahorros,
de la lucha de James por cuidar de su esposa, fechada hace solo 3 años, era de un trabajador social que explicaba que James había sido trasladado a un centro de cuidados en la capital del condado y que la propiedad había revertido al municipio por impuestos impagados. Quería volver, dijo Margaret, con voz suave mientras leía la última carta que James había escrito a un amigo. No dejaba de decir que la casa lo estaba esperando, que él y Ruth le habían puesto demasiado amor como para dejarla morir. Harold se encontró mirando el interior con nuevos ojos. Estas paredes habían albergado amor, habían sido moldeadas por la esperanza, habían conocido el tacto de manos que se preocupaban por algo más que la funcionalidad. Las manchas de agua y las tablas sueltas no eran signos de fracaso, eran la prueba de una batalla librada con dignidad, incluso en la derrota. Belle se había acomodado junto a la chimenea, donde aún quedaban las cenizas del último fuego que James y Ruth habían compartido. Miró a Harold y Margaret con una expresión que parecía decir que entendía el significado de lo que habían encontrado. No somos los primeros en necesitar este lugar, dijo Harold finalmente. Y tal vez por eso lo encontramos, respondió Margaret. Tal vez James y Ruth lo dejaron para alguien que entendiera lo que estaban tratando de construir aquí. Esa noche durmieron dentro de la cabaña por primera vez, usando sus sacos de dormir en el suelo de madera cerca de la chimenea. Las paredes crujían con el asentamiento de la madera y el susurro del viento a través de los marcos vacíos de las ventanas. Pero, de alguna manera, se sentían más seguros que en la camioneta, más como en un lugar donde los sueños podían echar raíces. Antes de dormirse, Margaret guardó cuidadosamente las cartas y las fotografías en su caja de madera, pero la dejó donde podían verla desde su cama improvisada. James y Ruth Henley se habían convertido en sus compañeros en esta empresa. Sus espíritus se entretejían en los cimientos de lo que fuera que este lugar llegara a ser. La caja de herramientas metálica roja de Harold estaba en la parte trasera de su camioneta, como un viejo amigo esperando volver a ser útil. La había llevado de un lugar de trabajo a otro durante más de 4 décadas, añadiendo herramientas a medida que sus habilidades crecían y su conocimiento de la madera y la piedra se profundizaba. La caja estaba abollada y rayada, con la pintura desgastada por donde sus manos la habían agarrado miles de veces, pero todas las herramientas que contenía estaban limpias, afiladas y listas para trabajar. Lo primero es lo primero, le dijo a Margaret mientras sacaba la caja de herramientas de la camioneta. Tenemos que impermeabilizar este lugar antes de que llegue la próxima tormenta. Belle observaba desde su nuevo lugar favorito, junto a la chimenea, mientras Harold abría la caja de herramientas y comenzaba a seleccionar lo que necesitaría. Su martillo tenía un mango de nogal americano desgastado por décadas de uso. Su cinta métrica era un viejo modelo Stanley que aún se extendía con autoridad. Los destornilladores, cinceles y la sierra de mano estaban dispuestos en el mismo orden que llevaban 20 años. La memoria muscular hacía que cada selección fuera automática. Margaret tenía su propia forma de organizarse, esparciendo sus escasas posesiones por el suelo para evaluar lo que tenían y lo que necesitarían. 3 mudas de ropa cada uno, una pequeña estufa de camping, utensilios básicos de cocina y las colchas que su abuela había hecho durante la depresión. No era mucho, pero Margaret había aprendido durante su carrera de enfermera que la comodidad provenía de aprovechar al máximo los recursos disponibles. El techo requería atención inmediata. Harold subió con cuidado a la estructura combada, con su cuerpo de 74 años protestando a cada paso que daba por la escalera improvisada que había construido con madera de desecho que había encontrado detrás de la cabaña. Desde arriba, podía ver el alcance total de los daños. Varias vigas se habían agrietado bajo el peso de la nieve y el hielo acumulados, y toda la sección este necesitaba un nuevo entarimado antes de que llegara el invierno. ¿Cómo de grave es?, gritó Margaret desde abajo. Nada que no se pueda arreglar con tiempo y materiales, respondió Harold, aunque en privado se preguntaba si su cuerpo envejecido podría soportar las exigencias físicas del trabajo que tenía por delante. Le dolían los hombros por dormir en el asiento del camión, y sus manos ya no eran tan firmes como antes. Pero cuando bajó y vio a Margaret barriendo los escombros de las esquinas interiores con una escoba improvisada, con movimientos eficientes y decididos a pesar de las circunstancias, Harold sintió algo que no había experimentado en meses: un propósito. Por primera vez desde que recibieron la notificación de desahucio, tenía un trabajo que importaba. Pasaron la mañana haciendo listas.
Margaret calculó cuánto podrían comprar con los ahorros que les quedaban, mientras Harold esbozaba planes aproximados para las reparaciones en el reverso de un sobre. Belle se nombró supervisora y deambulaba entre ellos con la expresión seria de un perro que comprendía que se estaban tomando decisiones importantes. El primer proyecto consistió en tapar los agujeros más grandes del techo con materiales recuperados. Harold encontró madera contrachapada utilizable detrás de una gasolinera abandonada, desgastada pero lo suficientemente sólida para reparaciones temporales. Margaret descubrió que la tienda de comestibles tiraba cajas de cartón en perfecto estado, que podían servir como base hasta que pudieran permitirse materiales adecuados. Trabajando juntos, desarrollaron un ritmo que reflejaba sus 53 años de matrimonio. Harold colocaba un parche mientras Margaret lo mantenía firme. Ella le daba los clavos antes de que él los pidiera, y él la sujetaba cuando ella se subía para ayudarle en las zonas a las que él no podía llegar solo. Belle contribuía ladrando para avisar cuando las tablas estaban a punto de resbalar o cuando alguno de los dos se acercaba demasiado a un borde peligroso. Al anochecer, habían tapado los agujeros más grandes. Los parches no eran bonitos, pero mantendrían fuera la lluvia y proporcionarían aislamiento contra las frías noches. Harold se apartó para admirar su trabajo, con las manos negras de suciedad y la camisa empapada de sudor, pero con una expresión de satisfacción que no había sentido en años. No es mucho, dijo, pero es un comienzo. Margaret se unió a él fuera, limpiándose las manos con un trapo que en otro tiempo había sido parte de su buena camisa. James y Ruth lo entenderían. Probablemente empezaron de la misma manera. Esa noche, mientras se acomodaban en sus sacos de dormir sobre el suelo de madera, el sonido del viento a través de las paredes era notablemente más suave. Los parches aguantaron y por primera vez en semanas, Harold y Margaret se durmieron con el sonido de su propio techo protegiéndolos, en lugar del ruido interminable del tráfico y los extraños que los habían rodeado en los estacionamientos y las áreas de descanso. Belle se acurrucó entre ellos, su cálido cuerpo un recordatorio de que la familia podía adoptar muchas formas y que, a veces, la tarea más importante era simplemente crear un espacio donde el amor pudiera existir con seguridad. Margaret necesitaba provisiones, y Cedar Falls tenía exactamente una tienda de comestibles que podía proporcionárselas. Morrison's Market ocupaba un edificio en esquina en Main Street, con carteles escritos a mano en los escaparates que anunciaban las ofertas especiales que cambiaban cada semana en función de lo que el distribuidor podía suministrar a una ciudad que la mayoría de las empresas habían descartado por considerarla poco rentable. Caminó las 6 manzanas desde la cabaña con Belle a su lado, llevando una bolsa de lona que en su día había contenido la ropa de trabajo de Harold y que ahora le servía de cesta de la compra. El aire de la mañana era fresco, con la promesa del otoño, y Margaret trató de proyectar una confianza que no sentía del todo al acercarse a las puertas de cristal de la tienda. La campana situada sobre la entrada anunció su llegada, y las conversaciones se detuvieron. 3 clientes se volvieron para mirar a la mujer desconocida con el Golden Retriever, con expresiones que iban de la curiosidad a la sospecha. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad, con el pelo ralo y mirada recelosa, la observaba acercarse. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó, con un tono que sugería que lo último que quería era ayudarla. Solo necesito algunos comestibles, respondió Margaret, manteniendo la voz firme. Nada especial, dijo mientras se movía por los estrechos pasillos, muy consciente de las conversaciones en voz baja que seguían sus movimientos. La selección era limitada pero suficiente. Conservas, productos básicos, pan que solo había caducado un día antes. Eligió con cuidado, calculando los precios en su cabeza y seleccionando artículos que les permitieran estirar al máximo el dinero que les quedaba. En la caja, el hombre cobró sus compras con eficiencia mecánica mientras echaba miradas furtivas a Belle, que estaba sentada pacientemente junto a Margaret con la postura disciplinada de un perro entrenado para comportarse en público. No la había visto por aquí antes, dijo mientras metía sus compras en bolsas. Acabamos de mudarnos a la ciudad, respondió Margaret. Estamos arreglando la vieja casa que está en las afueras. La expresión del hombre cambió a algo entre sorpresa y preocupación. ¿Se refiere a la casa de Henley? ¿Esa vieja choza? Sí, esa misma. Una mujer que estaba detrás de Margaret en la cola se acercó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro.
Hace años que nadie vive allí. La casa se está cayendo a pedazos. Estamos haciendo algunas reparaciones, respondió Margaret diplomáticamente. ¿Usted y su marido? Preguntó el dependiente. Se le subían los colores a las mejillas ante la insinuación implícita de que personas de su edad no tenían por qué embarcarse en un proyecto así. Lo suficiente como para saber lo que hacemos, respondió ella, pagó sus compras y se marchó rápidamente, con Belle trotando a su lado, consciente de que ya no eran bienvenidas en ese lugar. El camino de vuelta a la choza se le hizo más largo que el de ida. Consciente de que Cedar Falls quizá no aceptaba a los recién llegados tan bien como esperaban, Harold estaba en el tejado cuando ella regresó, midiendo cuidadosamente los espacios entre las vigas. Bajó al ver su expresión. Problemas en el pueblo. Nada que no podamos manejar, respondió Margaret. Pero le contó lo de las escaleras y los comentarios susurrados. Creen que somos unos viejos locos, que no sabemos en lo que nos estamos metiendo. Harold asintió sin sorprenderse. Los pueblos pequeños no confían en los forasteros, especialmente en los que parecen casos de caridad. Esa tarde, Margaret encontró un recorte de periódico amarillento entre las páginas de una de las cartas de James Henley. El titular decía, «Veterano local transforma propiedad abandonada». Y la fotografía que lo acompañaba mostraba a James de pie, orgulloso, junto a su choza reconstruida, que se parecía exactamente a la estructura que Margaret y Harold estaban intentando restaurar. El artículo, fechado 15 años antes, describía la lucha de James por encontrar una vivienda asequible tras su servicio militar y su decisión de reclamar la propiedad abandonada mediante las leyes de prescripción adquisitiva. Citaba a vecinos que inicialmente se habían opuesto a su presencia, pero que finalmente llegaron a respetar su determinación y su destreza. «Escucha esto», le leyó Margaret en voz alta a Harold. Al principio la gente pensaba que James era solo otro vagabundo que se marcharía cuando llegara el invierno, pero él demostró su valía con su duro trabajo y su respeto por la comunidad. Ahora su huerto alimenta a la mitad del vecindario y sus habilidades como carpintero han ayudado a reparar de todo, desde porches hasta bancos de iglesia. Harold estudió la fotografía y la comparó con su realidad actual. Así que no somos los primeros a los que esta ciudad ha juzgado demasiado rápido. Al parecer, no. Y si James pudo ganarse su confianza, quizá nosotros también podamos. Belle se acercó para investigar el recorte de periódico, olisqueándolo con la misma atención que ella le había prestado. La caja de madera. Margaret la dobló con cuidado y la guardó con los demás tesoros de los anteriores propietarios. Esa tarde, mientras estaban sentados en los improvisados escalones de la entrada, contemplando la puesta de sol sobre Cedar Falls, Margaret sintió que una tranquila determinación se apoderaba de ella. La desconfianza de la gente del pueblo le dolía, pero también aclaró algo importante. No solo estaban reconstruyendo una choza, estaban demostrando que su dignidad y su valor no estaban determinados por la edad o las circunstancias. Estaban reivindicando su derecho a existir en un mundo que parecía cada vez más convencido de que habían dejado de ser útiles. La mujer apareció en su puerta un jueves por la mañana, llevando un plato tapado y caminando con el paso cuidadoso de alguien que había aprendido a adaptarse a un cuerpo que ya no obedecía sin rechistar. Tenía unos 70 años, el pelo plateado recogido en un moño práctico y unos ojos que reflejaban tanto cansancio como amabilidad. Belle fue la primera en fijarse en ella. Levantó la cabeza del lugar donde había estado dormitando bajo un rayo de sol matutino. En lugar de ladrar, movió la cola y se acercó a la puerta con el comportamiento acogedor de un perro que no percibe ninguna amenaza. «Disculpe», dijo la mujer en voz baja. «Espero no estar molestando». Harold levantó la vista del panel que estaba reemplazando, con el martillo suspendido en el aire. Margaret salió de la cabaña, donde había estado fregando la suciedad acumulada durante años en las paredes interiores. «No molesta en absoluto», respondió Margaret, acercándose a la visitante. «Soy Margaret Thompson, y este es mi marido, Harold. Sarah Mitchell», dijo la mujer, tendiéndole la mano. «Vivo al final de la calle, en la casa amarilla con el jardín de rosas». Margaret recordaba la casa, una modesta pero bien cuidada casita de campo que le había llamado la atención durante sus paseos por el pueblo. Es evidente que alguien ama ese lugar, como lo demuestran los cuidados parterres y las contraventanas recién pintadas. «Les he traído sopa», continuó Sarah levantando la olla tapada. «Pensé que les gustaría tomar algo caliente después de todo el trabajo que han estado haciendo».
Harold dejó el martillo y se acercó, limpiándose las manos en los pantalones de trabajo. Es muy amable, señora Mitchell. Por favor, llámeme Sarah. Echó un vistazo a la propiedad, fijándose en los parches que Harold había hecho en el techo y en las pulcras pilas de materiales recuperados y organizados para su uso futuro. Está haciendo grandes progresos aquí. Margaret aceptó el plato con gratitud, sintiendo su calor a través del cuenco de cerámica. ¿Quiere pasar? No es gran cosa, pero tenemos café. Sarah miró hacia la cabaña y Margaret vio algo brillar en su expresión. Quizás reconocimiento o un recuerdo. Me encantaría. Dentro, Sarah se movía con la familiaridad de alguien que ya había estado en ese espacio antes. Su mirada se detuvo en la chimenea, en la esquina donde Harold y Margaret habían encontrado la caja de madera, en la ventana oriental que daba al pueblo. ¿Conocías a James y Ruth?, dijo Margaret. No era una pregunta. Sarah asintió con la cabeza y aceptó la taza de café que Margaret le ofreció. James era mi hermano mayor. Ruth se convirtió en la hermana que nunca tuve. Se sentó con cuidado en una de las cajas de madera que Harold había dispuesto como muebles improvisados. Les ayudé a arreglar este lugar hace 30 años. Harold y Margaret intercambiaron miradas. La conexión que habían sentido con los anteriores propietarios se volvió de repente personal, inmediata. Encontramos algunas de sus cosas, dijo Margaret con cautela. Cartas, fotografías. Nos hemos estado preguntando qué les habría pasado. Los ojos de Sarah se iluminaron con lágrimas contenidas. James siempre decía que este lugar no sobreviviría a todos, que se había construido para dar cobijo a quienes más lo necesitaran. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó algo envuelto en papel de seda. Lo he guardado para él, con la esperanza de que algún día volviera a buscarlo. Desenvolvió el papel de seda y dejó al descubierto un bastón de madera tallado a mano. Su superficie estaba pulida por años de uso. El mango tenía forma de cabeza de pájaro y presentaba intrincados patrones en espiral a lo largo de su longitud. James lo talló él mismo después de que una lesión en la guerra le dificultara caminar. Estaba muy orgulloso de él. Sarah pasó los dedos por los patrones tallados. Ruth solía decir que era demasiado bonito para ser solo funcional, que era arte disfrazado de necesidad. Margaret sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde está James ahora? Falleció el invierno pasado en la residencia de Millfield. Nunca dejó de hablar de este lugar. Nunca dejó de creer que encontraría la manera de volver a casa. Sarah miró a su alrededor con un nuevo aprecio por el trabajo de Harold y Margaret. Quizás sí encontró la manera. Harold carraspeó suavemente. Sería un honor para nosotros conservar el bastón aquí. Si crees que eso es lo que James hubiera querido. Creo que le gustaría saber que personas que comprenden el valor de construir algo con sus propias manos viven en la casa que él y Ruth crearon. Sarah se puso de pie y colocó el bastón contra la repisa de la chimenea, donde parecía pertenecer. Y creo que él querría que supieran que no están solos en este proyecto. Sarah metió la mano en el otro bolsillo y sacó una pequeña bolsa de tela que tintineó suavemente. Materiales de ferretería, clavos, tornillos y algunas otras cosas que siempre parecen agotarse cuando más se necesitan. Margaret se sintió abrumada por la inesperada amabilidad. Sarah, no es necesario. Sí, lo es, la interrumpió Sarah con suavidad. James y Ruth habrían hecho lo mismo por cualquiera que intentara construir un hogar con amor y determinación. Antes de marcharse, Sarah recorrió el perímetro de la propiedad con Harold, señalándole dónde James había plantado árboles frutales y dónde Ruth había mantenido su huerto. Prometió volver con más historias y con toda la ayuda que pudiera proporcionar. Esa noche, Harold apoyó el bastón de James contra la pared junto a sus sacos de dormir, donde la luz de la luna reflejaba los motivos tallados y proyectaba sombras intrincadas sobre el suelo de madera. Octubre trajo la primera prueba real de las reparaciones del tejado realizadas por Harold. Llovió sin cesar durante 3 días, golpeando las tejas remendadas y buscando cada punto débil de su improvisada impermeabilización. Pero el interior se mantuvo seco, y Harold sintió la satisfacción del artesano al ver cómo el agua corría limpiamente por el techo en lugar de gotear a través de los huecos sobre sus pertenencias. Margaret había estado ocupada transformando el espacio interior, trabajando con la eficiencia metódica que la había convertido en una excelente enfermera. Había fregado las paredes hasta que la veta original de la madera se asomó tras décadas de abandono, y había organizado sus pocas posesiones para crear áreas diferenciadas para dormir, comer y la vida cotidiana.
Pero su mayor logro fue el pequeño cuaderno en el que anotaba recetas en trozos de papel, servilletas y el reverso de sobres. El cuaderno había pertenecido a su madre. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo y manchadas con ingredientes de 50 años nuevas entradas, adaptando viejas recetas para que funcionaran con los limitados suministros y una estufa de camping. Sopa de patatas que solo requería 3 ingredientes. Pan que se podía hornear en un horno holandés sobre la chimenea. Estofado que mejoraba con cualquier verdura que se pudiera encontrar o recolectar. Cocinar consiste en preparar algo nutritivo con lo que se tiene. Se lo dijo a Harold mientras removía una olla de frijoles sazonados con hierbas que Sarah había traído de su jardín. No se trata de tener los ingredientes perfectos. Se trata de comprender lo que cada ingrediente puede aportar. Harold había terminado las reparaciones del techo y pasó a reemplazar las secciones más dañadas del revestimiento exterior. El trabajo era lento y exigente, y le obligaba a dosificar cuidadosamente sus fuerzas para no agravar su artritis, pero cada sección terminada suponía una mejora visible en el aspecto de la estructura. Y lo que es más importante, la gente del pueblo empezaba a darse cuenta. Tom Bradley, que regentaba la ferretería, se detuvo una tarde para examinar el trabajo de Harold. Caminó lentamente alrededor del edificio, pasando las manos por el nuevo revestimiento y comprobando la alineación de las reparaciones de Harold. «¿Sabes lo que haces?», dijo Tom, finalmente. «Es un trabajo de calidad. 42 años de práctica», respondió Harold, complacido por el reconocimiento profesional. «El muelle de carga de mi tienda lleva 2 años hundiéndose. Tenía intención de arreglarlo, pero nunca encontraba el momento». Tom miró a Harold. «Espero que te interese un trabajo a tiempo parcial. Podría pagarte en efectivo y con materiales». Harold sintió una chispa de posibilidad. «¿Qué tipo de materiales? Lo que necesites para este lugar». «Dentro de lo razonable, por supuesto». El acuerdo resultó beneficioso para todos los involucrados. Harold pasaba las mañanas trabajando en la cabaña y las tardes ayudando a Tom con las reparaciones que habían pospuesto durante demasiado tiempo. A cambio, no solo recibía dinero en efectivo, sino también acceso a madera, ferretería y herramientas que habrían superado con creces su presupuesto. Margaret, por su parte, había comenzado a proporcionar atención médica informal a los vecinos que se enteraron de su experiencia como enfermera. La señora Patterson, que vivía a 3 manzanas, tenía dificultades para cuidar sus heridas tras una pequeña operación. El médico del pueblo solo visitaba 2 veces por semana y el hospital más cercano estaba a 65 kilómetros en la capital del condado. «No puedo pagar mucho», dijo la señora Patterson cuando llamó a su puerta por primera vez. «Pero tengo huevos frescos de mis gallinas y el taller de mi difunto marido tiene herramientas que no se utilizan». Margaret limpió y vendó la herida quirúrgica de la señora Patterson con la delicada competencia que había caracterizado su carrera. Bell, por su parte, proporcionó lo que equivalía a servicios de terapia con perros, permitiendo a la señora Patterson acariciar su suave pelaje mientras Margaret trabajaba. La noticia se extendió discretamente por Cedar Falls sobre la pareja de ancianos que estaba demostrando ser más capaz de lo que nadie había esperado. Las reparaciones de Harold en la ferretería dieron lugar a solicitudes de otros empresarios que habían notado su habilidad. El cuidado de Margaret a la señora Patterson dio lugar a visitas de otros residentes ancianos que necesitaban atención médica, pero no podían desplazarse fácilmente para recibirla. Sarah se había convertido en su amiga más cercana y su mayor defensora, y pasaba casi todas las tardes para compartir las noticias del pueblo y aportar pequeñas contribuciones a su proyecto. Ayudó a Margaret a crear un pequeño huerto detrás de la cabaña, plantando verduras que sobrevivirían al invierno y proporcionarían alimentos frescos durante los meses fríos. Una tarde a finales de octubre, Harold y Margaret se sentaron en los escalones de la entrada, recién reconstruidos, y compartieron una cena compuesta por la sopa de patatas de Margaret y el pan que ella había horneado en el horno de la chimenea. Belle yacía a sus pies, masticando contenta un hueso que Tom Bradley le había traído de entre las provisiones de sus propios perros. La choza que los rodeaba se había transformado de una estructura al borde del colapso en un hogar que irradiaba calidez y cuidados intencionados. Las ventanas ahora tenían cristales en lugar de agujeros. El techo ya no goteaba. El interior se mantenía cálido y seco, y el olor de la cocina de Margaret sustituía al olor a humedad del abandono.
James y Ruth estarían orgullosos, dijo Margaret, contemplando los progresos que habían hecho. Harold asintió, sintiendo la verdad de sus palabras en lo más profundo de su ser. No solo habían reconstruido una estructura, habían honrado el amor y la esperanza que James y Ruth habían invertido en este lugar. La estrella de bronce yacía envuelta en papel de seda en el fondo de la bolsa de lona de Harold, donde había permanecido intacta durante casi 50 años. Margaret la descubrió mientras organizaba sus pertenencias en el baúl de madera que Harold había construido para sustituir su improvisado sistema de almacenamiento. Sus dedos reconocieron la forma distintiva, incluso a través del envoltorio, y miró a su marido con una nueva comprensión. «Nunca me dijiste que guardabas esto», dijo en voz baja, sosteniendo la medalla en la palma de su mano. Harold levantó la vista del marco de la ventana que estaba instalando, con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que podría haber sido vergüenza. Ya no parecía importante. Margaret estudió la medalla y leyó la inscripción que elogiaba a Harold Thompson por su valentía en combate contra un enemigo de los Estados Unidos. La estrella de bronce iba acompañada de 2 corazones púrpura y una mención por servicio meritorio que hablaba de liderazgo en circunstancias imposibles. Harold, aquí dice que fuiste sargento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Vietnam. Harold dejó sus herramientas y se sentó a su lado en el cofre de madera. Otra vida, Maggie. Otro hombre. Cuéntame. Durante 30 años de matrimonio, Harold había eludido las preguntas sobre su servicio militar, cambiando de tema o haciendo vagas referencias a hacer mi trabajo como todo el mundo. Pero sentado en la casa que estaban construyendo juntos, rodeado de pruebas de lo que unas manos hábiles podían lograr, se sintió preparado para compartir historias que había guardado para sí mismo durante demasiado tiempo. Tenía 19 años cuando me enviaron allí, comenzó. Creía que lo sabía todo sobre construcción porque había ayudado a mi padre a construir nuestro granero el verano anterior. El ejército me enseñó lo contrario. La unidad de Harold se había encargado de construir infraestructuras en territorio hostil, puentes que pudieran soportar convoyes de suministros, pistas de aterrizaje que pudieran acoger evacuaciones médicas, fortificaciones que pudieran proteger a los civiles atrapados en el fuego cruzado. Trabajaban bajo una amenaza constante, construyendo durante el día lo que podría ser destruido durante la noche. Perdimos a 3 hombres construyendo una escuela cerca de Dan, dijo Harold, con voz firme pero distante. Un ataque con morteros nos sorprendió al aire libre. Después fue el suboficial de mayor rango, responsable de terminar el trabajo y mantener con vida al resto de mis chicos. Margaret le tomó la mano. Ahora entendía por qué Harold abordaba cada proyecto con tanta meticulosa atención al detalle. En Vietnam, una construcción deficiente podía significar la muerte para las personas que dependían de su trabajo. La medalla la obtuvo en una misión cerca de la frontera con Camboya. Teníamos que construir un puente para evacuar un pueblo antes de que la temporada de monzones lo inundara. El problema era que Charlie no quería que se construyera ese puente. La voz de Harold se volvió más tranquila. Nos llevó 6 días bajo fuego enemigo, trabajando por turnos, durmiendo 4 horas seguidas. Perdimos a otros 2 buenos hombres, pero conseguimos terminar el puente y 800 personas lo cruzaron antes de que llegaran las lluvias. Margaret sabía que Harold era hábil, pero empezaba a comprender que su destreza se había forjado en condiciones en las que el fracaso significaba algo más que un inconveniente o una decepción. Cada junta que cortaba, cada medida que tomaba, llevaba el peso de las lecciones aprendidas cuando las vidas dependían de hacerlo bien a la primera. ¿Por eso te hiciste carpintero? Ella le preguntó en parte también, porque allí aprendí que construir algo útil era una forma de compensar toda la destrucción. Cada casa que construía, cada granero, cobertizo o armario de cocina era una prueba de que la creación era más fuerte que la destrucción. Esa noche, Sarah se unió a ellos para cenar, trayendo pan fresco y los chismes locales que los mantenían conectados con el ritmo diario de la comunidad. Cuando vio la estrella de bronce que descansaba sobre la repisa de la chimenea, junto al bastón de James, su expresión cambió a algo parecido al asombro. Harold, no me dijiste que te habían condecorado. No es algo que se mencione en una conversación informal, respondió Harold. Sarah observó la medalla con el respeto de alguien que comprendía su significado. Mi padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Siempre decía que los hombres que regresaron de Vietnam merecían un mayor reconocimiento del que recibieron. Hicimos nuestro trabajo,
dijo Harold con sencillez. Y ahora lo estás haciendo de nuevo, observó Sarah, señalando el interior transformado de la cabaña, construyendo algo que dará cobijo y protección, creando algo útil a partir de materiales que otras personas habían descartado. Margaret sintió que una pieza del rompecabezas de su marido de encajaba Harold en la calidad del trabajo, su negativa a tomar atajos incluso cuando estaban cansados y desanimados, su capacidad para ver el potencial en estructuras que otros descartaban como imposibles. Todo ello estaba relacionado con las lecciones aprendidas en un lugar donde construir bien significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Más tarde esa noche, mientras se acomodaban en sus sacos de dormir, Margaret miró la estrella de bronce que reflejaba la luz del fuego de la chimenea. Estoy orgullosa de ti, Harold, no solo por la medalla, sino por el hombre que se la ganó y el hombre que mantuvo esos valores durante todos estos años. Harold se quedó callado durante un largo rato. A veces me pregunto si debería habértelo dicho antes. Me lo dijiste cuando estabas listo, respondió Margaret, y cuando yo estaba lista para entender lo que significaba. El sedán negro se detuvo frente a la puerta de su casa un martes por la mañana de noviembre. Su superficie pulida reflejaba el sol otoñal como un espejo oscuro. Harold estaba cortando leña para el invierno, que se acercaba cuando las puertas del coche se cerraron con la autoridad de personas acostumbradas a que se las tomara en serio. Dos hombres con trajes caros se acercaron, con zapatos inadecuados para el camino de grava que Harold había colocado entre la puerta y la casa. Bell gruñó en voz baja, un sonido que Harold nunca había oído antes. Se colocó entre los desconocidos y la puerta principal, con el pelo erizado por un cansancio instintivo. Señor Thompson. El hombre más alto consultó una tableta mientras hablaba. Soy Richard Blackstone, de Blackstone Development Corporation. Este es mi socio, el señor Jenkins. Tenemos que hablar sobre su ocupación de esta propiedad. Harold dejó el hacha lentamente. Su entrenamiento militar evaluó automáticamente la postura y las intenciones de los hombres. ¿Qué tipo de conversación? Del tipo que implica la propiedad legal, respondió Blackstone, sacando una carpeta de Manila llena de documentos. Nuestra empresa ha comprado esta propiedad con fines de desarrollo. Usted y su esposa están invadiendo propiedad privada. Margaret apareció en la puerta, atraída por el comportamiento inusual de Bell y el sonido de voces desconocidas. Se limpió las manos en el delantal, una pieza de tela que había cosido con material que le había proporcionado Sarah, y se colocó junto a Harold con la tranquila solidaridad de 53 años de matrimonio. ¿Comprada a quién?, preguntó Harold, aceptando los documentos que le ofrecía Blackstone. A la ciudad de Cedar Falls, los impuestos sobre la propiedad no se han pagado en más de 3 años, lo que la hace susceptible de embargo y venta por impuestos atrasados. La sonrisa de Blackstone no tenía calidez alguna. Es el procedimiento habitual en casos de abandono. Harold echó un vistazo a los documentos legales. Su atención al detalle como carpintero le sirvió para entender el lenguaje oficial. Los papeles parecían legítimos. Escrituras, liquidaciones fiscales, documentos de transferencia con sellos y firmas oficiales. Llevamos 3 meses viviendo aquí, dijo Margaret. Hemos realizado mejoras sustanciales en la estructura. Mejoras no autorizadas en una propiedad que no es de su propiedad. Jenkins habló por primera vez. Su voz tenía el tono despectivo de alguien que ya había pronunciado ese discurso antes, lo que de hecho aumenta las complicaciones legales de su situación. Blackstone señaló la cabaña que Harold y Margaret habían transformado de un edificio a punto de derrumbarse a una estructura que irradiaba calidez y cuidado. Nuestra empresa se especializa en alquileres vacacionales para profesionales urbanos que buscan experiencias rurales auténticas. Esta ubicación es perfecta para nuestros propósitos una vez que eliminemos la estructura existente y construyamos las instalaciones adecuadas. Harold sintió algo frío en el pecho. ¿Quitar la estructura? ¿Derribarla? Sí, los cimientos son adecuados para una nueva construcción, pero el edificio existente no tiene ningún valor para nuestros planes de desarrollo. Margaret se acercó a Harold. Su formación como enfermera le ayudaba a reconocer los signos de conmoción y la creciente ira en la postura de su marido. Habían dedicado 3 meses de trabajo agotador a salvar este lugar, honrando la memoria de James y Ruth Henley mientras creaban su propio santuario. La idea de que las excavadoras destruyeran su trabajo le supuso un golpe físico. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Harold, controlando cuidadosamente su voz. Legalmente, tienen 30 días para desalojar.
respondió Blackstone, consultando de nuevo su tableta. Aunque preferiríamos comenzar la demolición antes, si es posible. Hay un importante incentivo económico por terminar antes, y si nos negamos a irnos, Jenkins dio un paso adelante, con expresión severa. Entonces serán desalojados por el sheriff del condado y acusados de allanamiento, vandalismo y potencialmente robo de materiales utilizados en su construcción no autorizada. Los hombres se marcharon tan abruptamente como habían llegado, y su sedán desapareció por la carretera en una nube de polvo que parecía permanecer como una amenaza. Harold y Margaret se quedaron en el jardín delantero, rodeados por las pruebas de la transformación de la propiedad, y sintieron el peso de la pérdida inminente cernirse sobre ellos como la niebla invernal. Bell siguió mirando la carretera mucho después de que el coche desapareciera. Su instinto protector se activó por algo que no podía nombrar, pero que claramente entendía como una amenaza para su manada. Esa noche, Sarah llegó y encontró a Harold y Margaret sentados en los escalones de la entrada, en un silencio atónito. Los documentos legales se extendían entre ellos como la prueba de un delito que no sabían que estaban cometiendo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sarah, leyendo la angustia en sus posturas. Margaret le entregó los documentos de transferencia de la escritura, observando cómo la expresión de Sarah pasaba de la confusión a la ira mientras leía. Quieren derribarlo, Sarah. Todo lo que Harold y Margaret construyeron, todo lo que James y Ruth crearon, quieren destruirlo todo para construir alojamientos vacacionales. Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía los papeles. James siempre se preocupaba por esto. Solía decir que el progreso y la conservación no podían coexistir en lugares donde la tierra era barata y las regulaciones eran flexibles. Harold habló por primera vez desde que los promotores se habían marchado. Quizás sea hora de aceptar que algunas batallas no se pueden ganar. O quizás, dijo Sarah en voz baja, sea hora de descubrir que algunas batallas son demasiado importantes como para perderlas. Sarah llegó a la mañana siguiente con una cartera de cuero que había pertenecido a su difunto marido, un hombre que había pasado 40 años como único abogado de Cedar Falls antes de su muerte, 5 años antes. Su expresión reflejaba la determinación de alguien que había pasado una noche en vela tomando decisiones difíciles. «Tengo que enseñaros algo», dijo, sentándose a la mesa de la cocina de Margaret, mientras Harold servía café en las tazas desparejadas que se habían convertido en su ritual diario. Algo que James me dejó para que lo guardara, por si alguna vez llegaba este día. Abrió la bolsa y sacó un documento envuelto en plástico protector. Sus bordes estaban amarillentos por el paso del tiempo, pero el texto aún se leía con claridad. Harold y Margaret se inclinaron hacia adelante mientras Sarah desplegaba con cuidado lo que parecía ser una escritura de propiedad original, fechada 15 años antes. James era más cuidadoso con los asuntos legales de lo que la mayoría de la gente creía. Sarah comenzó después de su experiencia con la burocracia militar. Nunca confiaba los documentos importantes al cuidado de nadie más. Cuando arregló este lugar, se aseguró de investigar a fondo el historial de propiedad. Margaret estudió el documento y reconoció la firma de James Henley en la parte inferior, junto al sello oficial de un notario. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que James reclamó legalmente esta propiedad a través de las leyes de prescripción adquisitiva, explicó Sarah. En Michigan, si ocupas y mejoras una propiedad abandonada durante 15 años, la mantienes de forma abierta y continua y pagas los impuestos atrasados, puedes reclamar la propiedad legal. Harold sintió que se le aceleraba el pulso. James era el propietario absoluto y legal de este lugar, según su testamento, que mi marido le ayudó a redactar. La propiedad debía transferirse a quien más la necesitara cuando James ya no pudiera ocuparse de ella. Sarah señaló una cláusula específica del documento. Él quería que siguiera sirviendo de refugio para personas que no tuvieran otro lugar a donde ir. A Margaret le temblaban las manos mientras leía en voz alta la sección correspondiente. En caso de mi fallecimiento o incapacidad, esta propiedad se pondrá a disposición de cualquier persona o personas que demuestren una necesidad genuina de refugio y que se comprometan a mantener las mejoras realizadas en ella, respetando su intención original. El ayuntamiento nunca tuvo derecho a vender esta propiedad por impuestos atrasados, continuó Sarah, porque James estaba al corriente de todos los pagos hasta el día en que ingresó en la residencia. La oficina de impuestos cometió un error.
Asumieron que la propiedad estaba abandonada cuando James dejó de vivir aquí. Pero el abandono no pone fin a la propiedad legal. Harold se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Aunque Blackstone Development compró una propiedad que en realidad no era propiedad del pueblo. Exactamente. Y eso hace que su contrato de compraventa sea nulo y sin efecto. Sarah sonrió por primera vez desde su llegada. Mi marido siempre decía que el papeleo descuidado era el mejor amigo que una persona honesta podía tener cuando la esperanza se despertaba por primera vez desde la visita del promotor. Pero, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo luchamos contra una empresa promotora con abogados y dinero? Sarah volvió a meter la mano en el bolso y sacó una tarjeta de visita. El socio de mi marido se jubiló y se mudó a Florida, pero sigue manteniendo su licencia para ejercer en Michigan. Me debe un favor y siempre ha tenido debilidad por los casos en los que David se enfrenta a Goliath. En la tarjeta de visita ponía Walter Morrison, abogado, con un número de teléfono que había sido actualizado a mano para reflejar su residencia en Florida. Walter se encargó de los asuntos legales de James durante 20 años. Sarah continuó. Conoce la historia de esta propiedad mejor que nadie y nunca ha perdido un caso relacionado con derechos de propiedad. Además, tiene 78 años y está lo suficientemente aburrido como para emprender una batalla más, si eso significa proteger algo que él mismo ayudó a crear. Harold se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la propiedad que él y Margaret habían transformado con tanto cuidado. Las pulcras pilas de leña, el tejado reparado, el pequeño huerto donde crecerían las verduras de primavera. Todo ello representaba algo más que un refugio. Representaba la prueba de que aún tenían valor, aún tenían un propósito, aún tenían derecho a existir con dignidad. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó. Walter necesitará copias de todos los documentos, la escritura de James, su testamento, los registros fiscales y el contrato de compraventa de la empresa promotora, respondió Sarah. También necesitará pruebas de las mejoras que habéis realizado en la propiedad y de vuestra intención de mantenerla. De acuerdo con los deseos de James, Margaret pensó en las notas detalladas de Harold sobre cada reparación que habían hecho, las fotografías que Sarah había tomado para documentar su progreso, los recibos de los materiales que habían comprado. Tenemos todo eso. Entonces tenemos una pelea, dijo Sarah simplemente. Una pelea que podemos ganar. Esa tarde, Sarah llamó a Walter Morrison desde el teléfono de la ferretería, ya que Harold y Margaret no tenían servicio telefónico en la cabaña. La conversación duró casi una hora, y cuando Sarah regresó, su expresión reflejaba la satisfacción de alguien que acababa de conseguir un aliado formidable. Walter viene en coche desde Florida, anunció. Dice que no se perdería este caso por nada del mundo. Al parecer, lleva 5 años esperando una excusa para demostrar a estas empresas promotoras que no todo está en venta. Walter Morrison llegó a Cedar Falls conduciendo un Buick destartalado que parecía casi tan viejo como él, pero su apretón de manos era firme y sus ojos reflejaban la aguda inteligencia de un hombre que había pasado 50 años burlando a oponentes que lo subestimaban. Medía apenas 1,68, tenía el pelo blanco como la nieve y llevaba un traje arrugado que había visto mejores décadas. Pero cuando hablaba de derecho inmobiliario, su voz transmitía una autoridad absoluta. Lo primero que tenemos que hacer, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina de Margaret, es documentar el apoyo de la comunidad a su presencia aquí. Los tribunales prestan atención cuando los residentes locales demuestran su interés en el resultado de un caso. Tom Bradley, de la ferretería, había sido su primer visitante esa mañana, llegando con un portapapeles y una expresión decidida. He oído hablar de sus problemas con esos promotores, dijo sin preámbulos. He estado pensando en cómo sería esta ciudad si todas las propiedades fueran compradas por forasteros a los que no les importa la gente que vive aquí. Margaret observó cómo Tom firmaba la petición que Walter había redactado. Su firma era firme y decidida. Ustedes han sido buenos para este pueblo. La artesanía de Harold, su atención médica a los ancianos. Eso vale más que los alquileres vacacionales que estarán vacíos la mitad del año. La señora Patterson llegó a continuación, caminando lenta, pero firmemente con el bastón que Harold le había reparado. Había traído a 3 vecinos que se habían beneficiado de los cuidados de enfermería de Margaret. Todos ellos estaban ansiosos por añadir sus nombres a la creciente lista de simpatizantes. Margaret me salvó la vida,
La señora Patterson se lo dijo a Walter con la seriedad de alguien que afirma un hecho indiscutible. Cuando se me infectó la herida de la operación, ella se dio cuenta antes de que se extendiera. El médico más cercano está a 65 kilómetros, pero Margaret estaba aquí cuando necesitaba ayuda. La petición había sido idea de Walter, pero la respuesta superó las expectativas de todos. Al mediodía, 23 residentes habían firmado, entre ellos el pastor metodista, el jefe de correos y la mujer que regentaba la única cafetería del pueblo. Cada firma representaba algo más que apoyo. Representaba el reconocimiento de que Harold y Margaret se habían convertido en parte integral del tejido social de Cedar Falls. Es impresionante, admitió Walter, revisando la lista cada vez más larga. He visto casos con menos respaldo de la comunidad que han tenido éxito basándose únicamente en la opinión pública. Harold había pasado la mañana fotografiando todas las mejoras que habían hecho en la propiedad, creando un registro visual que demostraba su inversión en el lugar. Las fotografías mostraban la progresión desde el casi derrumbe hasta la habitabilidad, las reparaciones del techo, la sustitución del revestimiento y la instalación de ventanas. La pequeña parcela de jardín donde Margaret planeaba cultivar verduras. Las pruebas de mejora son cruciales en los casos de prescripción adquisitiva, explicó Walter. Al estudiar la metódica documentación de Harold, estas fotografías demuestran la ocupación continua y el uso beneficioso, dos elementos esenciales para mantener la reclamación de James y transferírtela a ti. Sarah había aportado su propia colección de fotografías, que abarcaban los 15 años que James y Ruth habían vivido en la propiedad, y mostraban la transformación original de una choza abandonada en una casa confortable. Juntas, las dos series de imágenes contaban una historia de cuidado y mejora continuos que abarcaba 3 décadas. La mayor debilidad de la empresa promotora, continuó Walter, es su suposición de que las transferencias de propiedades en pueblos pequeños son siempre sencillas. Pagaron por un terreno sin realizar una investigación adecuada sobre la titularidad, lo que significa que están operando con documentación inválida. Margaret sintió un cauteloso optimismo mientras observaba. Walter organizó sus pruebas con el enfoque sistemático de alguien que había ganado batallas similares anteriormente. Las firmas de la petición, las fotografías, los documentos legales. Cada pieza reforzaba su posición frente a unos oponentes que claramente no esperaban resistencia. Bell se había erigido en la sombra de Walter, siguiendo al anciano abogado por la propiedad mientras documentaba las medidas y evaluaba las mejoras que Harold había realizado. Parecía intuir que este hombre representaba la esperanza, y su presencia proporcionaba una influencia tranquilizadora durante lo que podría haber sido un día abrumador. A última hora de la tarde, un segundo coche se detuvo ante la verja, el sedán negro de Richard Blackstone, que regresaba para lo que probablemente suponía que sería una simple confirmación del desahucio. Pero en lugar de encontrar a una pareja de ancianos derrotados preparándose para abandonar su hogar, se encontró a Walter Morrison sentado en los escalones de la entrada, revisando documentos legales con la satisfacción de alguien que tiene todas las cartas ganadoras. Señor Blackstone, dijo Walter amablemente, sin molestarse en levantarse. Entiendo que usted cree que ha comprado esta propiedad. La confianza de Blackton se tambaleó al darse cuenta de que la situación había cambiado drásticamente desde su última visita. ¿Quién es usted? Walter Morrison, representante de los actuales propietarios legales de esta propiedad. Tengo aquí algunos documentos que creo que le resultarán muy interesantes. Walter le entregó una copia de la escritura original de James Henley, en particular, la parte que explica por qué la ciudad de Cedar Falls nunca tuvo la autoridad para vender lo que no era de su propiedad. Margaret observó cómo cambiaba la expresión de Blackstone mientras leía, y vio el momento en que se dio cuenta de que su empresa había cometido un costoso error. La petición yacía sobre la mesa a su lado, y su creciente lista de firmas demostraba que esta lucha sería más pública y más complicada de lo que había previsto. Es un revés temporal, dijo Blackstone finalmente, pero su voz carecía de la certeza anterior. No, respondió Walter con calma. Todo es jaque mate. La vista en el juzgado estaba prevista para el martes siguiente, lo que daba a Blackstone Development 5 días para preparar una réplica y a Walter Morrison el mismo tiempo para ultimar su defensa. Harold pasó esos días en un estado de ansiedad controlada,
canalizando su energía nerviosa en proyectos que habían estado esperando su atención, reparando tablas sueltas del suelo, tapando los marcos de las ventanas y cortando leña suficiente para todo el invierno. Margaret se sintió atraída repetidamente por la colección de fotografías que documentaban la transformación de la propiedad. Las ordenó cronológicamente, creando una narrativa visual que contaba la historia de su viaje desde la falta de hogar hasta la propiedad de una vivienda. La progresión era notable incluso para ella. Las imágenes de la choza derruida dieron paso gradualmente a fotografías de una estructura que irradiaba calidez y un cuidadoso mantenimiento. Walter había solicitado copias de todas las fotografías, pero Margaret guardó los originales esparcidos por la mesa de la cocina como días de trabajo agotador. Momentos de duda superados por la determinación y la acumulación gradual de pruebas de que ese era su lugar. Estas fotos cuentan nuestra historia mejor que cualquier palabra. Se lo dijo a Harold mientras revisaban juntos la colección. Muestran lo que estábamos dispuestos a invertir en este lugar, lo mucho que significa para nosotros. Las fotografías revelaban detalles que Margaret había olvidado en la lucha diaria por la supervivencia y la mejora. El enfoque metódico de Harold en cada reparación, evidente en la cuidadosa disposición de los materiales y las herramientas. Sus propias contribuciones, visibles en la organización gradual del espacio interior y los pequeños detalles que transformaron el refugio en un hogar. La presencia de Belle en todo momento, una compañera constante, cuyo consuelo parecía crecer a medida que aumentaba su seguridad. El domingo por la noche, Sarah llegó con una noticia que lo cambió todo sobre la próxima audiencia. Llevaba un sobre de Manila que había llegado a su buzón sin remitente, que contenía fotografías y documentos que le hicieron temblar las manos mientras los extendía sobre la mesa de Margaret. «Alguien me envió esto de forma anónima», dijo Sarah, con la voz tensa por la ira. «Mira lo que Blackstone Development ha estado haciendo en otras ciudades». Las fotografías mostraban excavadoras destruyendo estructuras muy similares a la choza de Harold y Margaret, pequeñas viviendas que claramente habían sido mantenidas con mucho cariño por personas que no podían permitirse representación legal. Los documentos adjuntos revelaban un patrón de comportamiento que hizo que a Margaret, Blackstone Development, se especializaba en adquirir propiedades mediante ventas fiscales cuestionables y luego desalojar a los residentes ancianos que habían estado viviendo allí mediante la prescripción adquisitiva u otros acuerdos informales. El negocio del alquiler vacacional era secundario con respecto a su verdadera fuente de beneficios, que consistía en comprar propiedades de bajo valor a municipios desesperados y revenderlas a inversores urbanos que buscaban refugios rurales. Lo han hecho al menos 8 veces en los últimos 3 años, continuó Sarah, señalando una hoja de cálculo que documentaba sus adquisiciones, siempre dirigidas a residentes de edad avanzada, siempre alegando que la propiedad estaba abandonada a pesar de las pruebas de ocupación y mejora. Harold estudió las fotografías con la enfermiza sensación de alguien que ve su propio futuro potencial. En la mayoría de los casos, estas personas perdieron sus hogares y los ahorros de toda su vida. Blackstone demanda por el valor de las mejoras realizadas en las propiedades de las que reclama la propiedad, argumentando que las construcciones no autorizadas equivalen a vandalismo. La voz de Walter era sombría mientras leía los documentos legales. Arruinan a personas que no pueden permitirse defenderse. Margaret sintió una fría ira creciendo en su pecho. Son depredadores. Exactamente. Y los depredadores dependen de que sus víctimas estén aisladas e indefensas. Walter comenzó a organizar los documentos anónimos con el mismo cuidado metódico que había mostrado con sus propias pruebas. Pero no estamos aislados y, desde luego, no estamos indefensos. El paquete anónimo incluía un elemento adicional que hizo sonreír a Walter por primera vez desde su llegada a Cedar. Bolas, una tarjeta de visita de un periodista de investigación del Detroit Free Press, especializado en casos de maltrato a personas mayores. En el reverso había una nota manuscrita. ¿Te interesa la historia de Blackstone? Llama el lunes por la mañana. Alguien quiere que se cuente esta historia. Walter observó. Alguien con acceso a los documentos internos de Blackstone y con conciencia sobre cómo se están utilizando. Margaret cogió una de las fotografías en la que aparecía un anciano de pie junto a su casa demolida. Su expresión, que combinaba dolor y desconcierto, le partió el corazón. Ya no solo luchamos por nuestra casa. No, asintió Harold. Luchamos por todos los que han perjudicado
y por todos los que planean perjudicar. Esa noche, Margaret añadió cuidadosamente las fotografías anónimas a su colección, pero las colocó separadas de sus propias imágenes de transformación. Sus fotos contaban una historia de esperanza y determinación recompensadas. Las fotos anónimas contaban una historia de esperanza aplastada por la codicia y la manipulación legal. El contraste sería poderoso en el tribunal, les aseguró Walter. Pero lo más importante era que revelaba que su lucha tenía un significado más allá de su situación personal. Ya no eran solo dos ancianos que intentaban conservar su hogar. Eran representantes de todos los que alguna vez habían sido descartados por ser demasiado viejos, demasiado pobres o demasiado impotentes para importar. La audiencia del martes determinaría más que la propiedad de un solo inmueble. Determinaría si la dignidad y la perseverancia podían triunfar sobre la explotación calculada. El juzgado del condado de Millfield se había construido en 1923. Sus escalones de granito estaban desgastados por décadas de personas que buscaban justicia en asuntos que iban desde multas de aparcamiento hasta juicios por asesinato. Harold ayudó a Margaret a subir esos escalones el martes por la mañana. Ambos vestían sus mejores galas. Harold llevaba un traje que le había servido bien en funerales y en las raras ocasiones formales. Margaret con un vestido azul marino que había llevado a la iglesia antes de que su mundo se pusiera patas arriba. Belle esperaba en el coche de Sarah, mirando por la ventana con la expresión alerta de un perro, que entendía que se estaban desarrollando acontecimientos importantes fuera de su control. Sarah se había ofrecido a quedarse con ella en lugar de asistir a la vista, alegando que su presencia podría ser más valiosa, proporcionando apoyo moral desde el aparcamiento que sumándose a la multitud dentro de la sala del tribunal. La sala de la vista era más pequeña de lo que Margaret esperaba, con bancos de madera que le recordaban a los bancos de la iglesia y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la mañana, pero que no ofrecían ninguna vista del mundo exterior. La jueza Patricia Chen presidía desde detrás de un estrado de caoba que la elevaba por encima del proceso con la autoridad adecuada. Su expresión era neutra, pero atenta, mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales. Blackstone Development había traído a 3 abogados, cada uno con maletines que sugerían recursos ilimitados y una confianza absoluta en su posición. Su abogada principal, una mujer con un traje caro, que hablaba con la eficiencia nítida de alguien que cobra por horas, presentó su caso con precisión matemática. Su señoría, se trata de un asunto sencillo de propiedad inmobiliaria, comenzó diciendo, consultando las notas que habían sido preparadas con minuciosidad corporativa. Blackstone Development compró esta propiedad a través de una venta fiscal legítima realizada por las autoridades municipales de Cedar Falls. Los demandados están invadiendo una propiedad privada y se han negado a desalojarla a pesar de las repetidas peticiones. Walter Morrison se levantó para responder, con su aspecto desaliñado que contrastaba fuertemente con la pulida presentación de la abogada corporativa. Pero cuando habló, su voz transmitía la autoridad de 5 décadas dedicadas a defender a personas que no podían defenderse por sí mismas. Su señoría, los demandados son los propietarios legítimos de esta propiedad, ya que la heredaron a través de un testamento debidamente ejecutado de James Henley, quien adquirió el título legal mediante la prescripción adquisitiva. La venta fiscal del municipio no era válida porque vendieron una propiedad que no les pertenecía. La abogada corporativa objetó inmediatamente, con voz aguda e incrédula. Su señoría, no hay constancia de ninguna reclamación de prescripción adquisitiva ni de transferencia legal a estos acusados. Walter sonrió y presentó los documentos que Sarah había conservado durante 15 años. De hecho, señoría, hay un registro completo. James Henley presentó toda la documentación pertinente en la oficina del secretario del condado, pagó todos los impuestos y mantuvo la ocupación continua durante el periodo requerido de 15 años. Su testamento, debidamente notariado y atestiguado, transfiere la propiedad a cualquier persona o personas que demuestren una necesidad genuina de vivienda. La jueza Chen examinó los documentos con atención, y su expresión se volvió más interesada a medida que leía. Margaret sintió que su corazón latía con fuerza mientras los ojos de la jueza recorrían las páginas que determinarían su destino. Señor Morrison, ¿puede demostrar que sus clientes cumplen los requisitos del testamento del señor Henley?
Por supuesto, su señoría. Walter presentó las fotografías que documentaban las mejoras realizadas por Harold y Margaret en la propiedad, la petición de la comunidad en apoyo de su residencia y las declaraciones juradas de los residentes de la ciudad que se habían beneficiado de sus habilidades y cuidados. El abogado de la empresa intentó desacreditar las pruebas, argumentando que las mejoras no autorizadas en una propiedad que no es de su propiedad constituyen vandalismo en lugar de un uso beneficioso. Pero Walter estaba preparado para esta objeción y presentó las fotografías anónimas que revelaban la práctica habitual de Blackstone Development de atacar a los residentes de edad avanzada. Su señoría, el argumento de la parte contraria podría ser válido, espere, si su cliente no hubiera adquirido propiedades mediante medios cuestionables y luego demandado a los residentes de edad avanzada por el valor. Documentan casos similares en los que Blackstone Development ha destruido viviendas y arruinado a personas mayores que no podían permitirse una representación legal adecuada. La jueza Chen estudió las fotografías con evidente disgusto y su expresión se endureció al reconocer el patrón que Walter estaba revelando. Abogado, está alegando que Blackstone Development ha incurrido en abuso sistemático de personas mayores. La confianza del abogado corporativo vaciló por primera vez. Su señoría, esos casos no son relevantes para el asunto que se tramita ante el tribunal. No estoy de acuerdo, respondió con firmeza la jueza Chen. Establecen un patrón de comportamiento que incide directamente en la credibilidad de las reclamaciones de los demandantes y en la valoración de sus motivos por parte del tribunal. Margaret observó el rostro de la jueza mientras revisaba las pruebas y vio el momento en que los tecnicismos legales dieron paso a la comprensión humana. La jueza Chen había reconocido claramente que este caso representaba algo más que una disputa sobre la propiedad. Era una prueba de si el sistema legal protegería a las personas vulnerables o permitiría su explotación. Cuando la jueza levantó el mazo, Margaret contuvo la respiración, sabiendo que las siguientes palabras determinarían si volverían a casa para seguir construyendo su vida juntos o si comenzarían el desgarrador proceso de abandonar todo lo que tenían. El mazo de madera cayó con la firmeza de la justicia cumplida y la promesa de protección para quienes más la necesitaban en el asunto de la corporación de desarrollo Blackstone contra Harold y Margaret Thompson. La jueza Chen anunció su veredicto con voz cargada del peso de la autoridad legal. Este tribunal considera que los demandados son los legítimos propietarios del inmueble en cuestión. Margaret sintió que las rodillas le temblaban de alivio y Harold le cogió la mano mientras la jueza continuaba con su fallo. Los abogados de la empresa barajaron los papeles con la frustrada eficiencia de quienes están acostumbrados a ganar, pero preparados para algún que otro revés. Además, la jueza Chen continuó. Este tribunal considera que Blackstone Development Corporation compró una propiedad que el municipio no tenía derecho legal a vender. La venta por impuestos era inválida, y cualquier reclamación basada en dicha venta es nula y sin efecto. La satisfacción de Walter Morrison era evidente en el enderezamiento de sus hombros y la leve sonrisa que se dibujó en su rostro curtido. Detrás de él, Margaret podía ver a Tom Bradley y a la señora Patterson entre los residentes de Cedar Falls que habían llenado las gradas del tribunal, con sus rostros reflejando el mismo alivio que ella sentía. La jueza Chen no había terminado. Este tribunal también está profundamente preocupado por las pruebas de una pauta de adquisición de propiedades de residentes de edad avanzada mediante medios legales cuestionables. Remitiré este asunto a la oficina del fiscal general del estado para que investigue un posible abuso de personas mayores y prácticas comerciales fraudulentas. El abogado principal de la empresa se puso de pie inmediatamente. Su señoría, nos oponemos a cualquier insinuación de que nuestro cliente haya incurrido en un comportamiento fraudulento. Se trata de transacciones inmobiliarias rutinarias realizadas dentro de los marcos legales existentes. Transacciones rutinarias que perjudican sistemáticamente a los residentes de edad avanzada que carecen de recursos para una representación legal adecuada. La jueza Chen respondió con voz gélida. Este tribunal ha revisado 8 casos similares en los que está involucrado su cliente, y el patrón es inconfundible. Se toma nota de su objeción y se desestima. Al concluir la audiencia, Margaret se sintió abrumada por la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No solo habían ganado el derecho a conservar su casa,
Habían sacado a la luz un sistema depredador que había estado operando con impunidad, porque sus víctimas solían estar demasiado aisladas y desamparadas para defenderse. Walter se acercó al escritorio de Clark para presentar los últimos trámites que harían oficial su propiedad, mientras Harold y Margaret estaban rodeados de amigos y vecinos que les felicitaban y les ofrecían su apoyo. La comunidad que antes les había mirado con recelo se había convertido en su mayor defensora, y su victoria legal supuso una validación para todos los que habían creído en su valía. 20 minutos más tarde, Walter le entregó a Margaret un sobre de Manila que contenía la nueva escritura de propiedad, un documento que llevaba sus nombres y el de Harold como propietarios legales de la tierra que habían transformado. Tras meses de trabajo agotador y determinación inquebrantable, ya es oficial, anunció Walter, con voz llena de satisfacción por el trabajo bien hecho. Son propietarios de su casa, libre de hipotecas, gravámenes o cargas. Margaret estudió la escritura a través de las lágrimas que no podía controlar. Ver sus nombres impresos en letra oficial hacía innegable su propiedad. Tras meses de incertidumbre y la amenaza constante de desalojo, habían logrado algo que parecía imposible cuando descubrieron por primera vez la choza abandonada: seguridad, legitimidad y el derecho legal a existir en el lugar que habían hecho suyo. Fuera del juzgado, la delegación de Cedar Falls había organizado una celebración improvisada. Tom Bradley había traído sándwiches de la cafetería. La señora Patterson había aportado galletas caseras y el ministro metodista ofreció una breve oración de acción de gracias en la que reconoció tanto su victoria como el significado más amplio de su lucha. Bell los recibió con la alegría entusiasta de un perro que podía intuir las buenas noticias aunque no entendiera los detalles. Saltaba y daba vueltas en círculos, con su pelaje dorado reflejando la luz del sol de la tarde, mientras celebraba con la felicidad pura que solo los animales pueden expresar sin complejos. Sarah abrazó a Margaret con lágrimas corriendo por su rostro. James y Ruth estarían muy orgullosos, susurró. Has honrado su sueño y lo has hecho tuyo. El viaje de vuelta a Cedar Falls fue diferente a cualquier otro que Margaret hubiera hecho en los últimos tiempos. En lugar de viajar hacia un destino incierto, regresaban a casa, al lugar al que pertenecían legal, social y emocionalmente. La escritura de la propiedad descansaba a salvo en el bolso de Margaret, pero su importancia iba mucho más allá de la protección legal que proporcionaba. Esa noche, Harold colgó la nueva escritura en un sencillo marco sobre la chimenea, donde se unió al bastón tallado de James y a la estrella de bronce de Harold como símbolos de las diferentes formas de valentía que habían moldeado sus vidas. Los tres objetos contaban una historia de servicio, artesanía y perseverancia que conectaba su presente seguridad con los sacrificios y las luchas que lo habían hecho posible. Mientras se acomodaban en sus sacos de dormir por última vez, Harold pensaba que al día siguiente empezaría a construir un somier adecuado. Margaret miró a su alrededor, a su hogar transformado, y sintió la profunda satisfacción que produce saber que has luchado por algo que vale la pena. Habían defendido algo más que su propio derecho a tener un techo. Habían demostrado que la dignidad y la determinación podían triunfar sobre la explotación y la codicia. Y lo habían hecho con el apoyo de una comunidad que había aprendido a valorar sus contribuciones por encima de su edad o sus circunstancias. 6 meses después de la victoria en los tribunales, Harold estaba de pie en el porche de su casa, contemplando cómo el amanecer pintaba el cielo sobre Cedar Falls con tonos dorados y rosados. El ritual matutino se había convertido en su momento favorito del día, un momento de tranquilidad para apreciar lo mucho que habían cambiado sus vidas desde aquel martes desesperado en el que descubrieron por primera vez la cabaña abandonada. La transformación era visible en todas las direcciones que miraba. La cabaña, que hacía meses que había dejado de considerar una choza, ahora lucía una pintura blanca fresca con molduras verdes que combinaban con los colores originales de la fotografía de James y Ruth. Las jardineras llenas de flores de Margaret alegraban la fachada, y un porche delantero adecuado, con barandillas y escalones, proporcionaba una entrada acogedora a la constante corriente de visitantes que se habían convertido en parte de su rutina diaria. Harold había construido los escalones de la entrada con madera. Tom Bradley se los había vendido a precio de coste, utilizando las técnicas de carpintería
que había aprendido durante su época como ingeniero en el ejército. Pero la adición más significativa era algo mucho más sencillo, una alfombra de bienvenida que Margaret había colocado delante de la puerta principal. Su alegre mensaje "Hogar, dulce hogar", anunciaba al mundo que este lugar ya no estaba abandonado ni olvidado. La alfombra había sido un regalo de la señora Patterson, comprada durante un viaje a la capital del condado y entregada con la ceremonia reservada a los regalos de inauguración de una casa entre amigos. Su colocación marcaba una transformación simbólica de refugio a hogar, de supervivencia a pertenencia, de refugio temporal a santuario permanente. Dentro de la cabaña, Margaret preparaba el desayuno en la cocina de propano que Harold había instalado para complementar la cocina de la chimenea que les había sostenido durante sus primeros meses difíciles. La pequeña cocina contaba ahora con encimeras adecuadas, un fregadero conectado al pozo que Harold había reparado y armarios que él mismo había construido según las especificaciones de Margaret. Belle seguía su rutina matutina con la satisfacción de un perro cuyo mundo se había estabilizado en patrones predecibles de comodidad a los visitantes, supervisando los proyectos de mejora de Harold y acompañando a Margaret en sus visitas médicas por Cedar Falls. El veterinario del pueblo la había certificado como animal de apoyo emocional. Reconociendo lo que todos ya sabían, Belle tenía una extraña habilidad para proporcionar consuelo a las personas que se enfrentaban a circunstancias difíciles. La reputación de Harold como artesano había crecido más allá de las reparaciones del muelle de carga de Tom Bradley. Ahora tenía una lista de espera de clientes que solicitaban sus servicios para proyectos que iban desde renovaciones de cocinas hasta muebles a medida. El trabajo les proporcionaba ingresos que complementaban sus cheques de la seguridad social y, lo que es más importante, daba a Harold la satisfacción de utilizar las habilidades que habían definido su identidad durante más de 4 décadas. Margaret se había consolidado como la asistente sanitaria no oficial de Cedar Falls, proporcionando cuidados de enfermería que cubrían la brecha entre las necesidades de los residentes y los limitados servicios médicos disponibles en su zona rural. Sus pacientes pagaban lo que podían, a veces dinero, a menudo verduras de sus huertos y, en ocasiones, servicios como la preparación de declaraciones de impuestos o el asesoramiento jurídico de profesionales jubilados que se habían trasladado a Cedar Falls en busca de la paz de un pueblo pequeño. Los suministros médicos que Margaret necesitaba eran donados por el Departamento de Salud del condado, que había reconocido el valor de su servicio voluntario y le había proporcionado una certificación oficial para realizar procedimientos médicos básicos. Llevaba un registro minucioso de las visitas de sus pacientes, en parte por protección legal, pero sobre todo porque su formación de enfermería exigía una documentación sistemática de la atención prestada. Su éxito había atraído la atención más allá de Cedar. El Detroit Free Press había publicado el artículo de investigación de Walter Morrison sobre las prácticas abusivas de Blackstone Developments, utilizando el caso de Harold y Margaret como ejemplo de resistencia exitosa al maltrato de personas mayores. El artículo había generado consultas de otros residentes de edad avanzada que se enfrentaban a amenazas similares, y Walter había comenzado a coordinar una red de abogados pro bono dispuestos a aceptar esos casos. 3 parejas de ancianos se habían puesto en contacto directamente con Margaret para pedirle consejos sobre cómo reclamar propiedades abandonadas en pequeños pueblos donde los costes de la vivienda superaban los ingresos fijos. Margaret había desarrollado un enfoque sistemático para este tipo de consultas, poniendo en contacto a las personas con recursos legales y haciendo hincapié en la importancia de la integración en la comunidad y la contribución al bienestar local. Harold había comenzado a enseñar técnicas básicas de carpintería a los residentes más jóvenes que querían aprender técnicas tradicionales de construcción. Su taller, un cobertizo reconvertido situado detrás de la cabaña, se había convertido en un lugar de reunión para hombres que apreciaban la satisfacción de crear objetos útiles con las manos, herramientas y una cuidadosa artesanía. Las historias de éxito se acumulaban de forma gradual pero constante. Una pareja había conseguido reclamar una granja abandonada cerca de la frontera con Indiana. Otra había negociado condiciones favorables para comprar una propiedad embargada en la zona rural de Ohio. Cada victoria reforzaba la convicción de Margaret
de que su lucha tenía un significado más allá de sus circunstancias personales. Mientras Harold observaba cómo el sol completaba su ascenso sobre el horizonte, sintió la profunda satisfacción que produce construir algo duradero con tus propias manos y verlo florecer más allá de tus expectativas originales. Habían partido con el simple objetivo de encontrar un refugio y habían terminado creando un modelo de cómo las personas mayores podían mantener su dignidad y su propósito a pesar de la tendencia de la sociedad a descartarlas como una carga en lugar de como un recurso. El felpudo de bienvenida bajo sus pies le recordaba a diario que un hogar era algo que se creaba con amor, trabajo y determinación, no algo que se heredaba o se compraba a personas que nunca habían invertido su corazón en su fundación. La carta llegó un miércoles por la mañana a finales de primavera, entregada por el mismo servicio postal que una vez había traído avisos de desahucio y amenazas legales. Pero este sobre llevaba los nombres y la dirección de Harold y Margaret, escritos con letra cuidadosa, y la dirección del remitente hizo que a Margaret le temblaran las manos al reconocer el apellido que había llevado durante 53 años de matrimonio. «Es de David», le dijo a Harold. Su voz era apenas un susurro. Harold dejó su taza de café y se acercó a ella junto a la mesa de la cocina, donde la luz de la mañana iluminaba el sobre que representaba un puente entre meses de silencio y dolor. La carta de su hijo mayor pesaba más de lo que sugería su peso físico. Con la posibilidad de una reconciliación o de un nuevo desengaño, Margaret la abrió con cuidado utilizando el abrecartas de hueso que había pertenecido a su abuela y desplegó las 2 páginas con la familiar letra de su hijo. David había heredado el carácter metódico de Harold, pero también la tendencia de Margaret a expresar sus emociones, y ambos rasgos eran evidentes en la cuidadosa redacción de la carta. «Queridos mamá y papá», leyó Margaret en voz alta, con una voz cada vez más firme a medida que continuaba. «Vi el artículo en el Detroit Free Press sobre vuestra victoria legal y vuestra nueva vida en Cedar Falls. Lo he leído unas 20 veces, tratando de entender cómo los padres que quería conocer se convirtieron en las personas descritas en esa historia». Harold sintió que se le tensaba la mandíbula con la vieja ira, pero el toque de Margaret en su brazo le recordó que debía escuchar. Con la paciencia que había sostenido su matrimonio a través de dificultades anteriores, quiero que sepan que desalojarlos de la casa fue la decisión más difícil que he tomado. La carta continuaba. Me convencí a mí misma de que la vida asistida sería mejor para ustedes, más segura y más apropiada para personas de su edad. Me dije a mí misma que vender la casa era una planificación financiera práctica que beneficiaría a todos. Margaret hizo una pausa en su lectura y miró a Harold con ojos que reflejaban tanto dolor como esperanza. Habían pasado meses preguntándose si sus hijos comprendían la magnitud de lo que habían hecho, y las palabras de David sugerían una conciencia que aportaba poco consuelo, pero ofrecía la posibilidad de dialogar. Pero al leer lo que habéis logrado en Cedar Falls, al ver las fotografías de la casa que construisteis juntos, al comprender lo mucho que la comunidad valora vuestras contribuciones, me di cuenta de que estaba equivocado en todo lo que realmente importa. La carta continuaba describiendo el creciente reconocimiento de David de que el desalojo de sus padres se había basado en suposiciones sobre el envejecimiento y la capacidad, que el año pasado habían demostrado ser completamente falsas. Se había puesto en contacto con los residentes de Cedar Falls, mencionados en el artículo del periódico, incluidos Tom Bradley y la señora Patterson, para tratar de comprender cómo sus padres habían pasado de ser una carga que requería gestión a líderes comunitarios que prestaban servicios esenciales. La señora Patterson me dijo que mamá le salvó la vida, escribió David. Tom Bradley dijo, la destreza de papá es la mejor que ha visto en 40 años de negocio. Sarah Mitchell dijo, os habéis convertido en la familia que ella nunca tuvo, y veros reconstruir esa cabaña le devolvió la fe en la posibilidad de un nuevo comienzo. A Margaret se le quebró la voz al leer el intento de su hijo de salvar la brecha que sus acciones habían creado. Harold se encontró recordando a David cuando era un niño, ansioso por ayudar en los proyectos de carpintería y orgulloso de las habilidades y la dedicación de sus padres. Ese niño se había convertido en un hombre que tomaba decisiones basadas en la sabiduría convencional en lugar de en el conocimiento personal. Pero la carta sugería que estaba empezando a cuestionar las suposiciones que habían guiado sus elecciones. Sé que las disculpas no pueden deshacer el daño que te causamos, continuaba la carta.
Sé que la confianza, una vez rota, debe reconstruirse lentamente a través de acciones en lugar de palabras. Pero quiero que sepas que a Karen, a mí y a tus dos nietos nos gustaría mucho tener la oportunidad de visitar Cedar Falls y ver lo que has logrado. Margaret dejó la carta con cuidado, con las manos temblorosas por emociones que no podía identificar del todo. Después de meses de silencio, David le estaba tendiendo una mano para la reconciliación, reconociendo tanto el daño que había causado como el éxito de ella. A pesar de su interferencia, quiere traer a los nietos, dijo Margaret en voz baja. Harold se acercó a la ventana que daba al jardín, donde las verduras de primavera brotaban de la tierra que habían enriquecido con el compost de los restos de su propia cocina. No se le escapó la simetría. Crear vida y alimento a partir de los residuos y el abandono se había convertido en el patrón de su existencia en Cedar Falls. ¿Qué quieres hacer, Maggie? Margaret se unió a él en la ventana, observando a Belle investigar algo interesante entre las plantas de tomate. Quiero recordar que el perdón no consiste en olvidar lo que pasó. Se trata de elegir qué tipo de personas queremos ser en el futuro. Harold asintió, comprendiendo que la sabiduría de su esposa los guiaría en esta decisión, como los había podía deshacer los meses de dificultades e incertidumbre que habían soportado, pero les ofrecía algo que no se habían atrevido a esperar: la posibilidad de que su familia pudiera reconstruirse sobre la base del respeto mutuo en lugar de la dependencia asumida. Los planos esparcidos sobre el banco de trabajo de Harold estaban dibujados en papel milimetrado con la precisión de alguien que entendía que las casas pequeñas requerían una planificación cuidadosa para maximizar tanto la funcionalidad como la comodidad. Cada línea representaba meses de reflexión sobre cómo las personas mayores podían vivir con dignidad cuando las viviendas tradicionales se habían vuelto inasequibles, y cómo las comunidades podían apoyar a los residentes que aportaban habilidades y sabiduría en lugar de ser una carga y un gasto. Harold había estado trabajando en los planos durante 3 semanas, incorporando las lecciones aprendidas de su propia experiencia, transformando la choza abandonada en una casa cómoda. Las cabañas propuestas serían más grandes que su vivienda actual, 800 pies cuadrados en lugar de 600, pero diseñadas con los mismos principios de eficiencia y accesibilidad que habían guiado su renovación. La clave es el diseño universal, dijo Margaret, revisando los últimos dibujos de Harold mientras Belle supervisaba desde su lugar favorito junto al banco de trabajo. Todo accesible desde el principio, para que las personas no tengan que modificar sus hogares cuando cambie su movilidad. Los planos reflejaban la con pacientes de edad avanzada, cuyas casas se habían convertido en obstáculos para una vida independiente. Puertas lo suficientemente anchas para sillas de ruedas, baños diseñados para barras de apoyo y asientos de ducha, cocinas con encimeras a la altura adecuada para personas con diferentes capacidades físicas. Cada característica aumentaba los costes de construcción, pero eliminaba la necesidad de costosas reformas posteriores. Harold había calculado los costes de los materiales y el tiempo de construcción basándose en los precios actuales de la ferretería de Tom Bradley. Se podían construir 6 casas de campo por aproximadamente lo que Blackstone Development había previsto gastar en una sola unidad de alquiler vacacional, y estas darían servicio a personas que necesitaban vivienda, en lugar de a turistas adinerados que buscaban experiencias rurales auténticas. El terreno para el proyecto había sido donado por la propia Cedar Falls, una parcela de 10 acres detrás de la escuela primaria que había sido designada para desarrollo comercial, pero que nunca atrajo negocios adecuados. El ayuntamiento había votado por unanimidad la recalificación de la propiedad para viviendas asequibles para personas mayores, reconociendo que el éxito de Harold y Margaret había demostrado el valor de apoyar a los residentes de edad avanzada. En lugar de empujarlos hacia centros de atención lejanos, Sarah había sido fundamental en la organización del apoyo de la comunidad al proyecto, coordinando con iglesias locales, organizaciones de servicios y empresas para proporcionar materiales, mano de obra y contribuciones financieras. Su entusiasmo por las casas de campo reflejaba tanto su lealtad hacia Harold y Margaret como su reconocimiento de que muchos residentes de edad avanzada se enfrentaban a problemas de vivienda similares a los que había afrontado su hermano James décadas antes, lo que podía servir de modelo para otras comunidades rurales. Sarah le dijo a Walter Morrison,
durante una de sus visitas para revisar la estructura legal del proyecto, lugares donde los costes de la vivienda han superado los ingresos fijos, pero donde los residentes de edad avanzada cualificados podrían contribuir al bienestar económico y social local. Walter había aceptado encargarse del trabajo legal de forma gratuita, creando una corporación sin ánimo de lucro que pudiera aceptar donaciones deducibles de impuestos y mantener al mismo tiempo el control local sobre el desarrollo del proyecto. El papeleo era complejo, pero la experiencia de Walter en derecho inmobiliario rural y su compromiso con la protección de los residentes de edad avanzada lo convertían en el defensor ideal para sortear los requisitos normativos. Los planes de construcción preveían la construcción inicial de 2 casas de campo, a las que se añadirían unidades adicionales a medida que la financiación y la demanda justificaran la ampliación. Harold supervisaría la construcción, formando a voluntarios locales en técnicas básicas de carpintería y garantizando unos estándares de calidad acordes con su experiencia profesional. Margaret coordinaría los servicios de atención médica para los residentes, trabajando con el Departamento de Salud del Condado para proporcionar atención preventiva y gestión de enfermedades crónicas. Belle se había convertido en la mascota no oficial del proyecto, apareciendo en fotografías que documentaban el proceso de planificación y acompañando a Harold y Margaret a las reuniones de la comunidad, donde presentaban informes de progreso a posibles donantes y simpatizantes. Su presencia parecía tranquilizar a la gente, asegurándoles que las casas serían hogares y no instituciones, lugares donde los residentes de edad avanzada podrían mantener la independencia y la dignidad que Belle representaba. Los cimientos de las primeras casas se habían construido la semana anterior con hormigón donado por una empresa de la capital del condado, cuyo propietario había leído la historia de Harold y Margaret y quería contribuir a su misión en expansión. Harold había supervisado los trabajos con la atención al detalle que caracterizaba todo su trabajo, sabiendo que unos cimientos adecuados eran esenciales para unas estructuras destinadas a albergar a personas durante décadas de clima de Michigan. Los estudiantes de secundaria locales se habían ofrecido como voluntarios para ayudar en la construcción como parte de un programa de formación profesional que enseñaba técnicas tradicionales de construcción al tiempo que contribuía al bienestar de la comunidad. Harold trabajó con su instructor para desarrollar un plan de estudios que combinara la experiencia práctica en carpintería con lecciones sobre la accesibilidad de la vivienda y la importancia social de apoyar a los residentes de edad avanzada. Margaret llevaba un registro detallado de las contribuciones de los voluntarios, las donaciones recibidas y los gastos incurridos, creando una documentación que respaldara las solicitudes de subvenciones y demostrara la responsabilidad ante los donantes. Su experiencia como enfermera le había enseñado la importancia de llevar un registro sistemático en cualquier empresa que implicara la confianza pública y los recursos de la comunidad. Los planos que había sobre el banco de trabajo de Harold representaban algo más que viviendas para residentes de edad avanzada. Encarnaban una visión de las comunidades que valoraban la sabiduría y la experiencia por encima de la juventud y la productividad, que reconocían la vivienda como un derecho humano en lugar de un bien especulativo, y que comprendían lo mucho que los residentes de edad avanzada podían aportar cuando se les daba la oportunidad de compartir sus habilidades y conocimientos, en lugar de ser almacenados como problemas que requerían gestión. Las fotografías ocupaban un lugar de honor en la repisa de la chimenea de Margaret, entre el bastón tallado de James y la estrella de bronce de Harold, como un puente que conectaba las luchas del pasado con la satisfacción del presente. Mostraban a 7 personas dispuestas delante de la cabaña en una perfecta tarde de otoño. Harold y Margaret en el centro, Sarah a su lado con el brazo alrededor de los hombros de Margaret, Walter Morrison, de visita desde Florida, Tom Bradley y la señora Patterson, en representación de la comunidad que los había acogido, y Belle, sentada orgullosa a los pies de Harold con la expresión digna de un perro que sabía que ese era exactamente su lugar. Detrás de ellos, la cabaña brillaba bajo la luz del sol de la tarde. Sus paredes blancas y sus molduras verdes eran testimonio de lo que el amor y la determinación podían lograr cuando se les daba la oportunidad de florecer. El pequeño jardín visible al fondo mostraba las verduras que les alimentarían durante el invierno, y las pulcras pilas de leña junto al porche delantero
Prometían calor durante los fríos meses que se avecinaban. La fotografía la había tomado David durante su primera visita a Cedar Falls. 3 meses después de que su carta de disculpa abriera la puerta a una cuidadosa reconciliación, sus hijos, los nietos de Harold y Margaret, habían pasado un fin de semana aprendiendo a cortar leña bajo la paciente instrucción de Harold y ayudando a Margaret a cosechar verduras del jardín que se había convertido en un tesoro del vecindario. Ahora entiendo lo que estabas construyendo aquí, había dicho David mientras preparaba la cámara. Para esa última foto de grupo, no es solo una casa. Es la prueba de que la familia puede adoptar muchas formas y de que las personas que deciden quererte son a veces más leales que las que comparten tu sangre. La reconciliación con David y su familia había avanzado lentamente, basada en el reconocimiento de los errores del pasado, en lugar de intentar fingir que no habían ocurrido. Harold y Margaret habían establecido límites que protegían su independencia, al tiempo que dejaban espacio para que sus hijos y nietos demostraran su crecimiento y comprensión a través de acciones en lugar de palabras. Sarah se había convertido en la hija que se merecían, pasando casi todas las tardes a tomar café y charlar, aportando verduras de su huerto y proporcionando ese tipo de compañía diaria que hacía que envejecer se sintiera como un privilegio a punto de terminarse, construida con el mismo cuidado y atención al detalle que caracterizaba todo el trabajo de Harold. Los primeros residentes se habían mudado a las asequibles casitas para personas mayores el mes anterior. Un profesor jubilado cuya pensión no cubría los crecientes costes de su apartamento y un veterano cuyos beneficios por discapacidad no alcanzaban para pagar una vivienda a precio de mercado. Ambos habían aportado habilidades que fortalecían la comunidad. El profesor había comenzado a dar clases particulares a los niños de la zona y el veterano había puesto en marcha un pequeño servicio de reparación de motores que prestaba servicio a los agricultores de todo el condado. Belle había envejecido con elegancia durante su año y medio en Cedar Falls. Su pelaje dorado era ahora más plateado que dorado, pero su entusiasmo por las rutinas diarias seguía intacto. Saludaba cada mañana con optimismo, moviendo la cola, supervisaba los proyectos de mejora de Harold con interés profesional y reconfortaba a los pacientes de Margaret con la compasión intuitiva que la había convertido en una perra de terapia no oficial. La cabaña que los rodeaba se había convertido exactamente en lo que Harold y Margaret habían imaginado durante aquellas primeras noches desesperadas en las que dormían en el suelo de madera. Todas las habitaciones reflejaban tanto funcionalidad como belleza, construidas con materiales elegidos por su durabilidad y dispuestos para ofrecer el máximo confort. La cocina donde Margaret preparaba comidas para los vecinos que necesitaban ayuda adicional. La sala de estar donde Harold enseñaba carpintería a jóvenes deseosos de aprender oficios tradicionales. El dormitorio donde dormían plácidamente cada noche, seguros de que se habían ganado su lugar en esta comunidad gracias a su contribución y no a la caridad. Al caer la tarde sobre Cedar Falls, Harold y Margaret se sentaban en el porche delantero y contemplaban cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras. La vista incluía las paredes en construcción de la casa de Sarah, las viviendas para personas mayores ya terminadas, donde sus vecinos vivían con dignidad y un propósito, y el pequeño taller donde Harold pasaba sus días creando muebles que durarían más que las personas que los usaban. ¿Echas de menos alguna vez la vida antigua?, preguntó Margaret, inspirada por una carta de uno de sus antiguos vecinos que les había escrito para decirles que la casa de Elm Street se había vendido de nuevo, esta vez a jóvenes profesionales que se desplazaban a la ciudad para trabajar. Harold reflexionó sobre la pregunta mientras observaba a Belle investigar algo interesante en el jardín que habían construido juntos. Echo de menos la ilusión de que alguien más se encargaba de cuidarnos, dijo finalmente, pero no echo de menos la impotencia que acompañaba a esa ilusión. Margaret asintió, comprendiendo que su viaje desde el abandono hasta la pertenencia les había enseñado lecciones sobre la dignidad y la autoestima que no se podían aprender de otra manera. Habían descubierto que el hogar era algo que se creaba a través del amor y el trabajo, que la familia incluía a todos los que decidían estar a tu lado en los momentos difíciles y que la edad traía consigo sabiduría y capacidad en lugar de un inevitable declive.
La fotografía sobre la repisa de la chimenea captaba más que un momento en el tiempo. Documentaba la transformación de dos personas que habían sido descartadas como una carga en líderes de la comunidad, que demostraron que todas las personas merecen la oportunidad de aportar sus dones al mundo que las rodea.